Buenas tardes, buenas noches. Les doy la bienvenida a Historia Clínica, examen a la pandemia cultural del Centro de Medellín. Esta serie de conversaciones que venimos organizando desde la Alianza Cultural por el Centro con la intención de hacer un aporte a un diagnóstico real y directo sobre el estado actual de los actores culturales del Centro de Medellín, sobre sus proyectos y sobre sus lugares. Yo soy Jenny Giraldo García, de la Cooperativa Financiera Confiar, directora del programa Mujeres Confiar, y hoy estoy aquí representando a la Alianza del Centro. Esta alianza pues pertenece también a Confiar, y voy a atender esta consulta. Tengo primero unas recomendaciones que hacerles. A todas las personas que siguen la transmisión, pues primero agradecerles muchísimo su presencia. Estas conversaciones pues no tienen sentido si no contamos también con ustedes como interlocutores. La transmisión en Facebook cuenta con un generador de caracteres automático, y si ustedes desean desactivarlo y están en un computador, pueden hacerlo desde la imagen del piñón que se encuentra en la esquina inferior derecha de su pantalla, y si están en sus celulares, lo pueden desactivar desde los punticos. El día de hoy, pues estoy muy contenta de que me hayan vuelto a invitar a atender esta consulta, porque van a pasar por aquí, por este consultorio, quienes se han dedicado al ejercicio de narrar la ciudad. Y en esa narración de la ciudad, por supuesto, está también la narración del Centro de Medellín. Entonces, nos van a acompañar en este examen Alexander Otálvaro, él es periodista de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, y Juan Fernando Ospina, director y fotógrafo del periódico Universo Centro. Con ellos vamos a hablar de los antecedentes, los síntomas, el tratamiento y el pronóstico de esas diferentes formas de contar la ciudad, su relación con las dinámicas culturales y con la realidad social de Medellín y del centro. En esta nueva versión de Historia Clínica, hoy les presentamos Relatos sin cuarentena. Entonces, a nuestros invitados, pues, bienvenidos. Me gusta mucho estar conversando con ustedes, amigos, colegas. Les decía que, pues, que hagamos de cuenta que nos encontramos allá afuera del Guanábano para que conversemos un ratico
sobre lo que ha venido pasando en esta especie de reencuentro que estamos teniendo. Y pues según las indicaciones que tengo del sistema de salud, tenemos que comenzar por las preexistencias. Vamos a hablar entonces un poquito de qué era lo que ustedes hacían, qué hacía la emisora cultural Universidad de Antioquia, qué hacía Universo Centro, pero también qué hacían Alexander y Juan Fernando como ciudadanos y habitantes del centro de Medellín antes de la pandemia, es decir, como antes de marzo. Ayer me pasó una cosa muy chistosa y fue que le puse a todo lo que era agosto, le puse marzo, porque es como si el tiempo se me hubiera quedado detenido por allá hace ya 5 o 6 meses que un poco nos detuvimos, aunque bueno, nunca estamos quietos ni quietas, pero como que nos cambió un poco esta manera de relacionarnos también con la ciudad y con el centro, pero quiero que hagamos primero un panorama. Entonces voy a empezar por Alex. Alex, contanos un poquito de tu trabajo en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. ¿Qué hace un periodista de la emisora cultural de esta universidad para contar la ciudad? Y también qué hacías vos un poquito, pero acordate, antes de la pandemia, hagamos de cuenta como hice de cuenta yo ayer, que estamos todavía en marzo. ¿Qué más, Alex? ¿Cómo estás? Hola Jenny, un saludo muy cordial para ti, a todos y todas quienes nos ven, nos escuchan, a Juan, que tuve la fortuna de verlo ahorita en junio, justamente como parte del trabajo que él está haciendo en esta época. Estoy justo aquí en la emisora porque estamos al aire con nuestros habituales contenidos informativos, de los cuales Jenny conoce porque justo hace 15 años hizo parte de la elaboración del sistema en el oriente antioqueño. Tengo muy buena memoria porque eso fue justamente hace 8 días. Y hablando de memoria, mañana cumplimos 5 meses de estar en cuarentena, entre comillas, con todos los bemoles que ha tenido ella, al menos para el departamento de Antioquia, porque la nacional comenzó el 25, la nuestra comenzó el 20. En marzo, este marzo básicamente la rutina habitual, madrugar temprano, a chequear medios de comunicación, revistas, cuadrar invitados para los temas del día de análisis, que tengo un programa que llama R57, que se emite justamente hasta ahora en la emisora, por nuestras 8 emisoras, nuestras 8 estaciones, más las señales en internet. Estar tipo 9:30 de la mañana haciendo las entrevistas, los contactos, recorrer el centro para donde se almuerza muchas veces, estar en producción y al aire entre las 4 de la tarde y 7 de la noche con una franja de consultorios que hacemos con las facultades, escuelas e institutos de la universidad, una franja que lamentablemente no hemos vuelto a hacer justamente desde el 16 de marzo aproximadamente, y luego en el programa al aire. A las 7 de la noche, la ruta básica, Parque del Periodista, las Torres de Bomboná y el Corredor de Bellas Artes, algunas veces aquí afuera en la plazuela San Ignacio, y obviamente esperar que la noche a ver qué nos traía en términos de cultura y entretenimiento, porque la oferta pues, que tiene el centro es muy amplia. Es decir, estamos hablando de unas 14 a 18 horas aproximadamente, acá en el centro de la ciudad, hasta ese 20 de marzo. Esa es como la rutina hasta hoy, 20 de marzo, por decirlo así, porque parecemos congelados muchas veces en el tiempo. Claro, y esa dinámica cultural tan propia del centro que tenía mucho que ver con tu trabajo, que tiene mucho que ver, buena parte del acervo informativo de la Universidad de Antioquia, de la emisora, pues está también en esos actores culturales invitados a los programas. Entonces ahorita vamos a hablar un poco de cómo ha sido esa relación con esos actores culturales también desde la emisora. Juan, Universo Centro y Juan Fernando Espina en el centro de Medellín. Contanos un poquito hasta el 20-25 de marzo más o menos qué pasaba en tu vida cotidianamente. Hola Jenny, hola Alex y a la gente que nos está viendo, escuchando en este programa. ¿Qué estábamos haciendo? Me acuerdo que recién hacía unos días habíamos sacado el primer número de Universo Centro del año. Era el número 114. Celebramos en el Guanábano ese sábado con un concierto de la banda de unos amigos y estuvimos, nada, y estábamos como muy ilusionados esperando que este fuera a ser un buen año distinto en lo económico. Esperábamos para Universo Centro el año ya número 12
desde que empezamos con el periódico y pensábamos, era como nos estábamos reinventando, esa palabrita que está tan de moda ahora. Nosotros estábamos precisamente desde finales del año pasado tratando de reinventarnos y decir, bueno, ya vamos a ajustar en noviembre del 2020, vamos a ajustar 12 años haciendo el periódico, ¿qué vamos a hacer para que cada mes no sea pues una paridera y una lucha por conseguir el dinero? Entonces teníamos varios proyectos entre manos y bueno, ese día, la semana anterior sacamos el 114, hicimos el concierto de celebración del nuevo número de Universo Centro con Checho y su grupo Boom Alacrán. Y teníamos muchas ganas de trabajar como en eso, de verdad. Esa maldita palabrita reinvención, que es como en realidad lo que yo creo que hacemos los que estamos metidos en el mundo de la cultura cada vez, que es como la lucha cotidiana por buscar cómo sobrevivir en algo que uno a veces cree que no es necesario para mucha gente, que no es como algo, como un consumo de primera necesidad, que son los temas culturales. Y bueno, y los días últimos antes de cuarentena, cuando ya veíamos la cuarentena inminente, yo andaba un poco como obsesionado con esa historia de quédate en casa y recorriendo algunos lugares del centro, hablando con la gente que vive del día a día. Tengo una serie de fotos de esos últimos días antes de cuarentena, precisamente de la gente con la que estuve conversando, porque sabía que para esas personas del centro, los vendedores, toda esa gente que está ahí en el comercio informal en el centro, iba a ser imposible esa recomendación de quédate en casa. Eso fueron como los últimos días antes de que empezara la cuarentena. Bueno, Juan, sigo con vos, ahorita vuelvo con Alex, porque a propósito de esa expresión de que cada mes no fuera una paridera, porque lamentablemente en el sistema de salud colombiano parir para las mujeres es muy doloroso, es muy difícil y tenemos todavía mucho que avanzar en esto del parto humanizado y del parto digno, y eso pues nos lleva, seguramente si la historia fuera otra, no asociaríamos tantas esas dificultades con el hecho de parir y de lo doloroso y difícil que es parir. ¿En qué consiste esa paridera mes a mes del periódico Universo Centro? Porque para que podamos llegar pues como a un diagnóstico mucho más preciso de cómo estamos hoy y de para dónde vamos, pues también es importante entender antes de esta pandemia a qué nos veíamos enfrentados desde nuestros proyectos culturales. Entonces, contanos un poco desde Universo Centro, antes de la pandemia, ¿qué dificultades había? Pues no eran dificultades precisamente de la época de antes de la pandemia. Hacer proyectos independientes, escoger el trabajo freelance, siempre tiene sus bemoles y sus dificultades. Y la cultura sabemos que no es un producto de primera necesidad pues en nuestro país. Entonces esa autogestión es una cosa que implica su camello y su esfuerzo y no es precisamente algo fácil cuando uno escoge la independencia en todos los sentidos, primero que todo en no estar atados a ninguna entidad, ni a ninguna empresa, ni al gobierno, ni a nada, sino que ser completamente independientes implica también que la consecución de los recursos hay que hacerlo de una manera independiente. Y eso cada mes es siempre como el mismo proceso desde que empezamos con el proyecto. Igual que sea difícil, y bueno, y la referencia de paridera es porque efectivamente es un parto el que se tiene
cada vez que uno logra, en el caso nuestro, por ejemplo, publicar un periódico más cada mes. Yo creo que no es nuevo y no somos nosotros los únicos en el medio de la cultura que tenemos que estar resolviendo nuestros proyectos cada día. Un poco así como a la gente de la calle le toca vivir el día a día, de pronto nosotros no tenemos una situación tan crítica, pero sí nos toca, por ejemplo, en el caso de Universo Centro, ir resolviendo mes a mes. Y ese es, igual no es tampoco una cosa de dolor, pues no es esa referencia al parto más, es por eso por ese término que acostumbramos usar, de que es como un alumbramiento cada mes, pero tampoco es que sea una cosa tan dolorosa, es algo que igual disfrutamos, pero que con el paso del tiempo uno a veces añora que las circunstancias fueran distintas. Claro que, no sé, yo que he trabajado pues independiente toda mi vida, esto es como una mezcla de sentimientos encontrados. A veces uno dice, qué bueno sería tener algo más que 1 o 2 meses resueltos, pero después yo me acerqué alguna vez a trabajar como con un trabajo fijo alguna vez en mi vida y no lo aguanté. No lo aguanté, entonces no sé, esto es difícil también. Hay unos que nos gusta, sí, también difícil la vaina y la disfrutamos esa lucha pues de día a día. Bueno, pues hablando de gente con trabajos fijos, hablemos con Alexander. Yo llegué a la emisora cultural de la universidad, bueno, hace 15 años inauguramos el sistema de radio educativa, pero yo había llegado unos añitos antes como monitora y ahí ya conocía a Alex como el periodista de la emisora cultural Universidad de Antioquia. O sea que Alex puede ir contando más o menos con 20 años en la emisora, pero además estamos pues frente a una emisora que es la madre de las emisoras universitarias en el país, es una de las emisoras culturales también más antiguas y es una emisora de interés público, trabaja con la Universidad de Antioquia. Pensaría uno que financieramente no hay tantas dificultades o no es un parto constante para poder estar al aire, pero debe haber otra serie de elementos, incluso en el marco de esa institucionalidad también, de lo que representa la universidad en la sociedad y demás que nos puedas contar. Entonces, Alex, contanos también un poquito, antes de la pandemia, ¿qué dificultades? ¿Qué era eso difícil del trabajo en la emisora cultural Universidad de Antioquia? Son 25 años. Lo que es que yo llegué aquí siendo estudiante a hacer un programa que se llama Ángulo Deportivo, que claro, también Jenny lo conoció. Vine de 17, 18 años, eso fue en el 95, que llegué yo acá a la emisora tocando la puerta para que me dejaran hacer radio en aquella época, radio deportiva, y luego pues me retiré y bueno, y el tiempo, antes de que llegara Jenny, llegué yo ya de nuevo pues a lo que tengo ahora. Dificultades del sector público, un tema muy puntual, la parte técnica. Y todavía la tenemos porque, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, las grandes figuras de la radio colombiana que están en la casa, igual porque sus operadores y sus periodistas están en la calle, pero ellos están en la casa, es muy fácil porque Blue te manda un Conres, que es un dispositivo que se conecta a internet y que genera la misma señal o calidad de audio que cuando uno está en cabina. Y entonces Caracol, RCN, Blue, la FM comenzaron a repartir a su gente con Conrex en la casa o con las super aplicaciones bien complicadas a sus grandes figuras. En el caso nuestro, hubo una reunión el 16 de marzo, recuerdo, y avisábamos que venían tiempos duros. Uno, porque ya desde la universidad del sector público, desde Presidencia se dio la orden que mínimo el 80% de la gente estuviera de trabajo en casa. A nosotros como emisora en aquel momento, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dificultades, no podemos mandar a todo el mundo a la casa con su Conrex porque no los hay. Finalmente le levantamos la mano, no sigamos firme mientras nos dejen, así, mientras nos dejen entendiendo las circunstancias de lo que significaba la pandemia, del poco conocimiento que teníamos de lo que era el coronavirus y el COVID-19, y comenzamos con esa firmeza, siguiendo esos programas común y corriente, hasta que un día cierran la Universidad de Antioquia. Entonces, para el caso nuestro, 0 programas de colaboradores, porque ellos vienen a grabar acá.
y no todo el mundo estaba habituado al Meet, no sabíamos que existía el Meet, no sabíamos que existía el Zoom, no sabíamos que existían las grabaciones remotas, esas plataformas en las cuales estamos, ni idea. ¿Y qué pasó? 110 personas, colaboradores de la emisora, que son coleccionistas de música, académicos y académicas, instituciones culturales, desaparecieron y nos quedamos solamente los del servicio informativo. Luego la Universidad de Antioquia nos desgranó porque a partir de una medida sanitaria, por el tema de las preexistencias, ya que estamos en este diagnóstico, en este consultorio, comenzó a decir, fulanito, fulanita, usted no puede volver a trabajar en presencialmente porque usted tiene preexistencia de, usted tiene diabetes, usted es hipertenso o hipertensa, usted tiene tiroides, y finalmente, pues, en esta viejera que hay aquí en la emisora, quedamos solamente 2 operadores y yo, y el resto de la gente obligados en la casa, obviamente con las dificultades propias de lo que ha significado ese ejercicio. Dificultades, por ejemplo, el tema de que tenemos 8 radioestaciones en regiones de Antioquia, Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente, donde esos transmisores quedan en zonas rurales. Y no hay semana o no hay mes en los cuales el ingeniero de la emisora deba ir porque un rayo quema algún tema, algún aparato, porque algún equipo en una descarga se descompuso, sale la emisora del aire, y eso ha pasado durante estos 5 meses. El problema es que en una de esas caídas de rayos o que se dañaron unos equipos, no había transporte intermunicipal, no había aviones, y no había cómo mandar un repuesto desde Medellín hacia Caucasia, que fue una de esas emisoras que se dañó. Hoy tenemos el problema con Magdalena Medio y así ha pasado. Las dificultades técnicas porque a Caracol Radio, si le falla su radioenlace, su transmisor, pues listo, ellos firman el cheque, 200 millones. En una institución pública estamos hablando de 3 cotizaciones, que estén inscritos como proveedores y luego importar. La pregunta es, uno en estos primeros días de la pandemia, ¿qué podía hacer? Importar. Entonces las dificultades que tuvimos en aquel momento son las mismas que tenemos hoy, esas dificultades técnicas, porque en el servicio público, donde siempre se habla de austeridad, de gestionar muy bien el gasto, pues no es que uno diga, necesitamos X o Y computador, X o Y consola, no. Y además que todo lo que sirve para hacer radio es muy costoso. Esas fueron las dificultades. Incluso ahorita estamos en una reunión virtual de la emisora y nos contaron la historia de Magdalena Medio. Y la cuestión es, bueno, ¿qué hay que hacer? Esperar que a la gente la dejen transportarse, haya transporte intermunicipal y se pueda hacer ese ejercicio. Ha sido una cosa bien particular. Yo creo que ha sido un asunto de sobrevivencia técnica. Y en lo otro, a nosotros nos salvó el presidencia, porque el presidente declaró la radio y televisión pública como servicios públicos esenciales, es decir, no podemos apagar, hay que estar al aire, y ahí buscamos y se tomó una decisión. Como no dejan entrar los colaboradores, entonces fortalezcamos el servicio informativo y nos dedicamos a narrar la ciudad, en el caso de Medellín, conmigo, y regiones, con el caso de la gente del noticiero en horas de la mañana, y es a lo que nos hemos dedicado durante estos 5 meses. Bueno, ahí ya me estás llevando al tratamiento de esta situación y a cómo lo están afrontando y cómo lo están haciendo. Pero antes de que profundicemos un poco en eso, quisiera preguntarte cómo les ha ido con la reportería. Pues creo que yo en estos días me preguntaba cómo son las clases de reportería y redacción en medio de esto. Para mí también ha sido toda una novedad hacer reportería solamente a punta de WhatsApp, de Zoom. Digamos que esto nos pone como en unas formas de relacionamiento que son distintas y que también son retadoras para quienes estábamos más habituados pues a la calle y a la reportería en la calle o a las entrevistas en cabina. Contanos un poquito cómo les ha ido con eso, Alex, antes de pasar al trabajo que viene haciendo Universo Centro. Inicialmente en regiones fue un poquitico más fácil el tema porque esos primeros cierres de la cuarentena fueron en Medellín. Pero se dificultó mucho porque en algún momento la universidad tomó la decisión, por lo que está sucediendo también en los municipios, de mandar a la gente para la casa. Y también aparecieron las preexistencias en las regiones, tanto operadores como periodistas. Entonces, a muchos no los dejaron salir. Y para el caso también mío, que yo no he tenido ningún día de cuarentena porque soy población exenta, por ser periodista y porque estoy acá todos los días en la emisora, yo tenía la ilusión de hacer reportería en el centro.
pero durante los primeros 20 días no había cómo hacer reportería, no había nadie. O sea, todo el mundo desapareció porque en los primeros 20 días, creo que hasta final de Semana Santa, la gente en general fue muy juiciosa y se guardó. Y fue muy difícil la reportería en aquellos días porque ese guardar significó teletrabajo y eso significó estoy en reunión, no puedo atender, trabajo de 8 de la mañana a 10 de la noche y para el caso mío se dificultó mucho hacer eso. Además, en términos básicos, para el tema de la cultura, que está muy puntual con todo lo que es el ecosistema cultural del centro de Medellín, mucha gente desapareció literal porque a todos nos creó como un shock. Entonces, la primera parte fue bastante compleja y en efecto, estamos haciendo pura reportería WhatsApp, Zoom, Meet, todas esas plataformas digitales, porque el tema de la presencialidad, por obvias razones, se mermó. Y ahora hemos tenido una que otra facilidad para el tema de la reportería, al menos acá en el centro, porque el centro está lleno otra vez de gente, pero básicamente un asunto de distancia y creo que se hace más como desde el mundo audiovisual. Nosotros lo hemos hecho más desde el mundo audiovisual, no desde ese voz a voz con una grabadora, sino desde Twitter, desde Instagram, desde Facebook, y cada uno con lo poco que tenga, la cámara de su celular, sea bueno, regular, o incluso muchas veces con cámaras prestadas. Así lo hemos hecho para contar historias, sobre todo en regiones, que es donde hemos tenido más oportunidad de contar la pandemia, porque es donde en algún momento había más carencia de contenidos y los muchachos del noticiero y las muchachas lo han hecho muy bien durante este tiempo. Bueno, como eso ya nos da una entrada al tratamiento, a eso que ya estamos haciendo, que nos tocó hacer, de qué echamos mano para poder seguir relatando la ciudad, pues hablemos de lo que está haciendo Universo Centro, que ha fortalecido muchísimo su trabajo virtual, ha generado estrategias para la sostenibilidad, pero no solamente la sostenibilidad financiera, con estrategias como, por ejemplo, Soy Lector UC, sino también para la sostenibilidad, pues justamente del proyecto de contenidos, el diccionario de virosismos, las conversas en cuarentena, bueno, no recuerdo el nombre de otros que tienen que ver con unas galerías artísticas y muchas fotos en la calle. Entonces, Juan, te doy la palabra ahora a vos para que nos contés cómo han sido esos relatos del centro y esos relatos de la cuarentena con los cuales también Universo Centro se ha comprometido, porque las conversas en cuarentena pues no son del centro de Medellín propiamente, pero son unas formas de mantenernos informados, de contarnos, de permitirnos reflexionar sobre lo que está pasando, y ha sido una apuesta pues muy potente, con muy buenos invitados y con temas que son cruciales y que los medios de comunicación no nos explican. Yo les voy a contar una infidencia, y es que cuando estábamos en la conversación previa, Juan nos decía, bueno, Universo Centro no es ese periodismo, y precisamente ese es el gran valor de Universo Centro. Los medios de comunicación tradicionales, los que escuchamos por las mañanas para informarnos, nos dejan siempre como un sinsabor de que hay algo que está faltando, de que no nos están contando del todo la historia. Y Conversas en Cuarentena, por ejemplo, llega a cumplir esa labor, a explicarnos con mucho más detalle, con los actores realmente involucrados, con todo lo que gira en torno a, pues todo lo que ha girado en torno a las discusiones de la cuarentena durante estos días, la revolución de las canas, los hospitales, las vacunas, los datos, y todo eso ha sido también muy valioso. Entonces, Juan, contanos del trabajo de Universo Centro como tratamiento para el COVID-19 durante estos meses. Bueno, entonces, cuando llegue el COVID, pues nosotros hemos tenido una presencia en lo virtual, pero siempre muy de la mano del periódico impreso. Seguimos pensando que todavía no estamos preparados del todo para dar el salto solamente a lo virtual, y yo creo que eso nos lo demuestra esta época de pandemia. Hay todavía una carencia de elementos para que la gente pueda estar informada solamente desde lo virtual. Entonces, bueno, con respecto a la cuarentena, nosotros veíamos desde el principio que se hablaba, había pontífices, había genios, había expertos en todo desde el principio. Desde las redes sociales es muy fácil opinar,
y es muy fácil pontificar. Entonces se aprueba la cuarentena, se desaprueba la cuarentena, se critica la cuarentena, se celebra la cuarentena, mil cosas, y decíamos, pero no se piensa la cuarentena. Así como vamos a tener más tiempo, suponíamos, yo también en un principio pensé que esta cuarentena iba a ser un espacio para hacer una cantidad de cosas que nunca había alcanzado a hacer. Creo que como mucha gente compré la levadura y la harina para hacer pan, ahí están, no lo alcancé a hacer, saqué 1000 libros pendientes por leer, las películas que no había visto, tampoco las he podido tocar hasta ahora, y dijimos, bueno, y veíamos también que los medios se limitaban a lo que decía la Casa de Nariño, a lo que pasaba en las decisiones de Trump, las decisiones a nivel internacional, a dar cifras, que son tantos los contagiados, que tantos muertos, tantas camas de UCI, pero poco se intentaba como entender y darle como un marco claro y que se le pudiera llevar a todo el público sobre lo que estaba pasando. Entonces, lo que hicimos fue, dentro de nuestra página, crear un nuevo portal que llamamos Pensar la Cuarentena, llamamos Cuarentena con Q, porque la cuarentena empieza, así se llamó desde que se llamó por primera vez en la Edad Media, en Italia, cuando la época de la peste bubónica, que se llamaba cuarentena, era por los 40 días que había que estar guardados para que la peste pasara y no te infectara. Entonces decidimos que esto iba a ser como un laboratorio en el cual nosotros íbamos a pensar esa cuarentena desde Universo Centro e invitar a otra gente a que pensara esta situación junto con nosotros. Entonces abrimos un espacio para los artistas. De un momento a otro empezamos a ver en Instagram y en las redes sociales alguien que decía, en esta cuarentena volví a dibujar, volví a hacer collage, volví al arte. Entonces dijimos, bueno, abramos un espacio, hagamos una convocatoria para que de este renacer de las artes en muchas personas nos compartan lo que está pasando en sus vidas. Invitamos a algunas personas a que nos compartieran sus diarios con el día a día, desde personas, escritores, hasta médicos, gente no necesariamente que estaba metida en el periodismo o en la literatura. Buscamos gente de distintas procedencias y empezamos, como nunca lo habíamos hecho en Universo Centro, de verdad, a proponernos hacer periodismo mucho más constante, porque Universo Centro también, para los que lo conocen, saben que nosotros no somos un medio periodístico exactamente, nosotros nos movemos entre el arte, la literatura, el periodismo. Bueno, entonces empezamos algo también amparados en que éramos una excepción, los periodistas hemos sido una excepción desde el primer día de cuarentena y hemos podido salir a la calle, pues desde la cuarentena se declaró el 20 de marzo, nosotros el 22 de marzo ya estábamos saliendo a buscar esas historias a la calle, esas historias que no eran fáciles de encontrar. Precisamente salí, me acuerdo ese día, el domingo 22 de marzo, salí con Pascual Gaviria y Alfonso Buitrago y nos encontrábamos, así como decía Alex, esa ciudad vacía era lo primero que sentíamos, pero después nos dimos cuenta que no era así. Pero esa fue esa primera sensación, a buscar esa ciudad vacía y a ver cómo íbamos a contar esa ciudad solitaria y vacía. Y entonces, me acuerdo que el primer día fuimos al estadio. El domingo es un día que el estadio siempre está lleno de gente haciendo ejercicio, o hay partido, hay ventas ambulantes. Es un sitio, así la gente no vaya a fútbol, es un sitio de visita para muchas familias.
y ahí fue como el primer shock, el primer impacto de encontrar esa ciudad solitaria como de verdad, como no se ha visto, inclusive después en tantos días de cuarentena estricta los fines de semana del 4/3. Esos primeros días, como decía Alex, eran días de verdad en que la ciudad estaba sola. Y ese fue como el primer reto. Entonces empezamos a encontrar esas historias con unos personajes que nos cruzábamos en la calle, y hubo un personaje como Henry de Jesús o algo, no me acuerdo, un reciclador que andaba por el estadio, andaba en una bicicletica tratando de rebuscarse cómo sobrevivir. Nos cruzamos con él, todos con mucho miedo, tanto él como nosotros. Conversamos con él como parados más o menos como a 10 metros de distancia, temerosos del virus. Y Henry nos contaba que había salido a la calle porque en el inquilinato donde vivía ya le habían dicho que tenía que salir a rebuscar la plata para poder pagar, pero al final nos dijo una frase que para nosotros fue como la que nos iba a marcar el rumbo de lo que debería ser el trabajo nuestro en cuarentena. Dijo, en fin, toca salir a la calle, como decía mi abuelita, al que no sale no le pega el viento. Y nosotros dijimos, maestro, profeta, usted la tiene muy clara, al que no sale no le pega el viento. Y entonces decidimos que nosotros, si queríamos contar de verdad lo que estaba pasando en la ciudad, en la calle, teníamos que salir. No lo íbamos a hacer desde la casa. Y ahí empezamos a hacer eso que nosotros llamamos reportería en cuarentena, unas historias que mientras tuvimos el portal de Pensar la Cuarentena listo, simplemente las contábamos por redes sociales. Ya hemos hecho como más de 30 de esas historias, y empezamos entonces un fin de semana a ir al centro, otro fin de semana a ir a un barrio, otro a otro barrio, otro al sector del estadio, un día a salir en la mañana, otro día a salir de noche, y tratar de entender cómo estaba viviendo la ciudad esa cuarentena. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que eso que nos trataban de insistir de que quédate en casa, que cuidándote cuidarás a los otros, era una utopía para la gran mayoría de la ciudad. Que había mucha gente, como nos preocupaba desde antes de que empezara la cuarentena, que había mucha gente que iba a quedar en la calle durante esos días. Entonces, eso es lo que hemos ido tratando de entender, de hacer, y se nos volvió un propósito, el tratar de profundizar un poco más en esto que estamos viviendo. Y entonces así salen también las conversas en cuarentena, que hemos hecho una cada domingo desde el primer domingo de cuarentena, en donde tratamos de buscar a esos especialistas que no tienen tiempo de buscar o que no les interesa buscar a los otros medios. Y hemos pasado por esos temas que se han tocado tanto: el tema del servicio doméstico, el tema de la educación, el tema de las UCIs, el tema del manejo de los datos, de la vacuna. Bueno, ahí hemos ido y tomándonos el tiempo, de pronto, que nos hemos dado cuenta que otros medios no se han tomado para poder conversar y profundizar en los temas que nos interesan durante estos días. Bueno, a mí se me ha mezclando aquí un poco el síntoma con el tratamiento. Pero quiero preguntarle a Alex por un síntoma que también me parece muy importante, antes de que él nos cuente por cuál es esa ciudad y esa narración, y también esas regiones que está narrando en este momento la emisora de la universidad. Como él ya nos dijo que todos los días juicioso hace revisión de medios y que es parte de su labor cotidiana, contanos un poco, Juan, cuáles son esos relatos que se están imponiendo sobre el centro de Medellín, pero también sobre el espacio público. O sea, en general, cómo nos están mostrando hoy la calle, los medios de comunicación, toda la gente que vive en la calle, por ejemplo, la gente que trabaja en la calle. ¿Cuáles son esos relatos que, digamos, desde unas narrativas un poco más
hegemónicas, podríamos llamarlas, pues, de pronto como al menos más, con mayor circulación de los grandes medios de comunicación locales y nacionales se nos están imponiendo. Y ahorita ya nos contás entonces también un poco desde la universidad qué otras narrativas y qué otros relatos podemos encontrar. Bueno, les cuento, juntando lo que dijo Juan, hay dos tipos de relato. El de regiones por el tema de la incertidumbre, de esas economías formales e informales que no tienen, las economías formales normalmente en los municipios no tienen el mismo músculo financiero que hay en la ciudad de Medellín, por ejemplo. La economía informal que está en unas condiciones muy parecidas a las de la ciudad, y tratamos de contar historias desde la gente, lo que estaba percibiendo y cuáles eran sus necesidades. Para el caso de la ciudad de Medellín, yo he tratado de descovitizar mi franja, porque al principio en ese recorrido de medios, básicamente uno percibía que estaba uno en elecciones, el titular y los primeros minutos, hoy tenemos tantos infectados, tantos en Bogotá, tantos en Cali, tantos en el mundo, hacían el recorrido y iba subiendo ese termómetro día a día. Eso ya cambió a partir del segundo mes. Obviamente ya es una sección obligada de los grandes medios de comunicación contar muertos, infectados y aliviados a partir de esa famosa lámina, fotografía que publica todos los días el Ministerio de Salud. Y en ese sentido han cambiado un poco, tanto en radio como en televisión, es lo que he percibido. En el caso nuestro, yo tomé la decisión de contar enfermos y muertos. Yo creo que en algún momento cualquier persona a un clic, si necesita esa información, creo que lo puede consultar. Y abordé desde la gente de la cultura, con los académicos, otros temas que si bien tiene el trasfondo del COVID-19, pues al final son historias de vida frente a lo que está sucediendo. Esa es como la primera lectura. La segunda son los momentos de la pandemia, como dijo Juan, esas primeras 3 semanas, quizás hasta Semana Santa, la soledad. Y yo me di cuenta que esto era grave, y que efectivamente cualquier persona no iba a tener aguante ante ello, porque con el miedo que uno ha tenido en diferentes momentos, yo creo que, yo no sé si Juan y Jenny han tenido COVID psicológico, yo creo que lo he tenido por ahí 2 o 3 veces durante esos 5 meses. Entonces yo dejé de montar en transporte público, 0 metros, 0 busetas. Yo compré una bicicleta una semana antes de la cuarentena porque sabía lo que venía más o menos, nunca pensé que eso fuera tan largo. Y al segundo día de la cuarentena se dañó la bicicleta, se chuzó y cerraron todos los almacenes de bicicletas en Medellín. Y me tocó echar travesía todos los días, desde aquí, de la emisora a mi casa a pie, a mañana, mediodía, y tarde y noche, porque igual como no había gente en la calle, yo pues no tenía ningún tipo de preocupación. Pero después de Semana Santa, cuando yo venía por el parque, llegando al Éxito de San Antonio, vi un vendedor que se hace en toda la esquina. El señor tiene por ahí, uno por presencia, sus 70 años. Y él estaba ahí con su tapabocas, con sus 2 o 3 teléfonos ofreciendo minutos, con los dulces, y yo ya ahí me di cuenta que efectivamente esto en la parte social podría reventar de una manera muy fácil, porque nosotros en el país estamos cerca del 55% más o menos en informalidad, en Medellín dice que el 45%, y eso es lo que me está demostrando a mí, por ejemplo, como periodista, y es que había que abordar la historia desde la calle. Eso me marcó mucho, porque en ese momento yo no sabía si comprarle, si hablarle. Obviamente no le pedí un minuto por razones obvias, por lo que decían que todo prácticamente era contagioso. Y eso me dejó como esa primera lección. Y la segunda fue con las personas en situación de calle. Los que nos mantenemos acá en el centro generamos muchas veces relaciones, amistades, conocidos y conocidas que están en la calle, muchos de ellos, la mayoría por decisión propia. Y justamente por las torres, que uno conoce a varios, cuando el mes y medio apareció Andrés, que es un personaje que conocemos mucho acá en las torres, en ese sector, él es reciclador, y me contó su historia. Primero, que no alcanzó a esas ayudas que están dando en el hueco, cuando están dando almuerzo, asistencia social y médica. Segundo, que como es reciclador, se quedó sin trabajo en esa soledad, que no encontraba nada. Tercero, que obviamente no tenía como recuerdo para una pieza por días y demás.
Entonces ahí vi, digamos, lo que significa la incertidumbre y lo que significa para miles de personas el centro de la ciudad de Medellín, es sobrevivencia. Estamos hablando de las personas en situación de calle, estamos hablando de los vendedores informales, y estamos hablando de quienes trabajan acá en el centro. Se dice que somos 1.200.000 personas aproximadamente las que circulamos. Y el tercer indicador fue cuando el mes, ya la plaza de San Ignacio, aquí donde yo trabajo, se llenó de gente y se llenó de las carretas, de los aguacates, de las papayas, se llenó de los que venden la ropa, los que venden los tapabocas, y eso fue como el primer indicador que algo estaba mal, algo estaba sucediendo de manera errónea, porque en los grandes medios de comunicación, esa necesidad por la cual mucha gente le tocó salir a buscarse su subsistencia, en los grandes medios, desde la comodidad del norte de Bogotá, presentadores y presentadoras, pues básicamente cuando ven las imágenes, pues no atisban sino a decir irresponsables, gente que no maneja el distanciamiento social, gente que no está cuidando a los otros. Y claro, desde esos cómodos sofás, y uno ve esos cuadros y esos grandes apartamentos de 150, 200 metros, es muy fácil decirle a una persona que está en la calle buscando 3.000, 4.000, 5.000 pesos en un día, que es un irresponsable porque está en la calle y porque no está cuidando al prójimo. Y yo creo que esa es la narrativa que muchos medios de comunicación de grandes se les ha olvidado, la narrativa de la necesidad. Recuerdo mucho cuando cerraron una de las veces la plaza minorista, que salieron muchos de los que surten allá y tomaron un corredor de la parte trasera que da al río a vender, que la gente iba allá a mercar, les decían irresponsables si alguien dijo, es que yo me muero de hambre o me muero de COVID-19 y me tengo que arriesgar. Pero el titular muchas veces era la manera irresponsable como los comerciantes informales se tomaron una calle de Medellín y no acataron que la plaza minorista fue cerrada por asuntos de bioseguridad. Esos son los temas que en asuntos de agenda creo que ha faltado en grandes medios en ese momento. Alex, y discúlpame, incluso esa violación a la cuarentena se está usando también en algunas narrativas para justificar otro tipo de acciones violentas, como un feminicidio, por ejemplo. Entonces, el cuestionamiento que sale en las redes sociales predominantemente y es que ella qué hacía por fuera de la casa en cuarentena. No, la pregunta no es, ni siquiera la pregunta es qué estaba haciendo el asesino por fuera de su casa en la cuarentena, sino que es la pregunta por qué la víctima, o recientemente pues con la masacre de jóvenes también en Nariño, esa es una de las hipótesis que sale, es que los mataron porque estaban violando la cuarentena. Entonces, esas medidas de bioseguridad y como todo ese relato de terror alrededor de la cuarentena y de la bioseguridad, incluso se usa para justificar otros crímenes y otras situaciones violentas. Juan, hace rato quiero preguntarte, bueno, no sé, Alex, si habías terminado, sí. me querías decir otra cosa, dale. No, me faltó un temita muy puntual rápido, incluso Juan creo que también le ha tocado, y es el tema de la policía en el centro de Medellín. Yo he visto en casi el 100%, sé que hay excepciones, creo que la policía en términos básicos cuando ve aglomeraciones se acerca y la mayoría amablemente, señores, jóvenes, señoritas, estamos en cuarentena, hay mucha gente aquí, por favor desplácense, por favor váyanse, y la verdad no he visto en el centro, y estamos en 5 meses, a que nadie le hayan puesto un comparendo y haya tenido problemas con la policía. Sé que ha existido y los casos son muchos, pero sobre ese tema hay un asunto, y es que perdimos el espacio público. Es decir, a uno no lo pueden ver sentado en alguna parte, una escala, tomándose una gaseosa o un café, así esté hackeado, porque de inmediato llegan los señores de seguridad privada, llega la policía y levántese, como si efectivamente eso ya en ese momento no se pudiera utilizar. El cierre de los parques, yo entiendo por aglomeraciones, pero sea una persona, sean dos, yo creo que hemos perdido el espacio público, al menos dentro de la ciudad de Medellín. Es casi imposible que uno se compre cualquier cosa y se pueda sentar a comérsela o a tomársela tranquila. Y a mí, por ejemplo, me ha impactado mucho eso, porque en ese sentido los policías y los de vigilancia privada son muy democráticos, a todos los tratan por igual para levantarlos. Y creo que la siguiente misión, cuando llegue la nueva normalidad, si llega algún día, es eso, recuperar el espacio público. Sí, ahí tenemos una tarea gigante que también pues ya ha sido
tema de conversación en esta serie de charlas de la Alianza por el Centro. Tenemos que pensar en, sí, como dice Jordi Borja, la ciudad es el espacio público, es donde se concreta lo que significa una ciudad. Pues entonces, ¿cómo vamos a volver a esa ciudad que extrañamos o qué nueva ciudad vamos a construir? Y creo que entonces es momento de pasar a cuáles son las posibilidades. Digamos, vamos a hacer un pronóstico desde nuestros lugares, desde nuestros trabajos, desde ese periodismo o desde ese relato de ciudad que se construye en estos medios, que también son alternativos, que sigue, cómo nos imaginamos. Pero antes de eso yo le quiero preguntar a Juan si hay una foto como insigne para él de la pandemia, de esas que ha hecho para los trabajos de Universo Centro. Hay como una foto que vos digas, un poco así como nos hablaste ahorita de este personaje, ya no recuerdo el nombre, y esa frase que se convirtió para ustedes también como en una explicación de lo que iban a hacer. ¿Hay alguna foto que vos digas, este es el retrato de la cuarentena? Y de ahí pues empatamos con que me contés qué se han pensado, cómo sigue la vida para Universo Centro y cómo sigue la vida para el Centro de Medellín también. Juan, creo que tienes tu micrófono silenciado. No. Ya sí te escuchamos. No, está. Hay una foto que es una mujer que encontramos en esos días estrictos de cuarentena al principio, que cuidaba los baños públicos debajo del puente peatonal en San Juan y en la zona de Barrio Triste. Me acuerdo que cuidaba unos baños públicos como para nadie, ella ahí sola, como en un espacio donde solamente algunos habitantes de calle se acercaban a usar el baño cada tanto, y ella nos decía que se sentía muy segura, que porque antes de la cuarentena había estado trabajando en el sector de San Antonio y le daba mucho susto, pero que ahora en esa cuarentena, durante la cuarentena, a pesar del lugar donde estaba trabajando, se sentía que trabajaba muy segura. Y eso me lleva un poco a adelantarme al otro tema. Yo creo que el problema no es que la ciudad esté sola y que hayamos perdido el espacio público, sino que yo creo que finalmente es la ciudad soñada para tanto alcalde que hemos tenido, para tanta Secretaría de Gobierno, Secretaría de Espacio Público, para tantas personas, tanto FENALCO, tantas personas que sueñan ese espacio público solo, sin vendedores, sin gente. Yo me acuerdo una noche, esa noche que hubo toque de queda antes del Día de la Madre, nosotros salimos a caminar por el centro por la noche, en pleno toque de queda, y decíamos, el alcalde debe estar feliz, esta debe ser la ciudad soñada. Pues bueno, no se la va a montar a este solamente, pero de tantos alcaldes que hemos tenido últimamente que sueñan y los comerciantes y FENALCO y la Cámara de Comercio deben estar todos felices con esta ciudad sola, sin una sola persona, sin un vendedor ambulante, y a duro que les debe estar dando ver que la cosa pues no está tan sencilla, porque es que pensamos que es un problema del centro, pero tenemos que pensar que es que no es el centro, es la ciudad. Si yo no tengo qué comer, si no tengo cómo sobrevivir, si tengo que recoger 5 o 10 mil pesos para pagar la pieza y vivo en un barrio y yo voy y me compro un bulto de plátanos en la minorista o en algún lado, ¿a dónde me voy a ir a vender ese bulto de plátanos que los pueda vender fácil y hacerme la plata que necesito? A ver, pues la pregunta tan difícil, ¿a dónde me voy a ir? ¿Me voy a ir a la Milla de Oro? ¿Me voy a ir a San Joaquín? ¿Me voy a ir a la América? ¿Me voy para el centro? Donde yo encuentro gente que pasa y que tiene también otras necesidades, y no solamente otros que tienen necesidades como las mías, sino donde yo necesito demanda para mi oferta, y esa demanda la voy a encontrar en un sitio que esté mucho más poblado. Entonces, también desde hace rato venimos como insistiendo como si estos problemas fueran propios del centro, y son problemas de la ciudad.
la ciudad, del país, y de ahí podemos seguir. Otra cosa que veo como que se viene viendo un poco en el pronóstico de lo que se viene es que creo que la cura también para muchos de estos personajes que sueñan con ese espacio público desolado es que este abandono en el que yo creo que estamos entrando en este momento en el centro de Medellín, porque ya hay mucha gente, la gente que viene al centro en esta época ya lo hace por una necesidad. Ya no es la caminada porque uno quiere para sentarse un rato en un lugar, porque como lo dice Alex, uno no se puede sentar, no podemos ir luego a sentarnos en el Guarano o a sentarnos en algún sitio de las Torres, porque no podemos hacerlo. Hay un problema grave y es que el espacio público, al no tener como la misma ciudadanía que de cierta manera lo regula, lo está regulando solamente es la policía, y estos otros que no son policía, pero que tienen normalmente más poder que la policía misma, que siempre llaman estos otros actores. Sí, esos otros actores, esos sí que tienen poder ahora en el espacio público. Pero yo creo que también se está dando algo que de hace mucho rato veíamos que pasa en el sitio de Medellín, el abandono sistemático de muchos sitios para que después esos predios valgan 5 pesos y los puedan comprar. Lo que sueñan hacer hace tanto rato y que no han podido, y por eso es que a mí Barrio Triste me gusta tanto, porque desde que hicieron el edificio inteligente y el parque de los pies descalzos y todo eso, se sueña cada gobernante, cada alcalde que tenemos por Barrio Triste, acabar con Barrio Triste, que es esa zona sucia de mecánicos. Ese sitio hay que cambiarlo y hay que extender como los dominios del Parque de los Pies Descalzos y de todo ese sector de Plaza Mayor, y no se ha podido hacer. Pero yo creo que lo están viendo, pues la oportunidad la están viendo Pulpita, los que manejan todos esos negocios de bienes raíces, porque cada vez yo veo, a la gente dice que hay un centro de la Oriental para arriba y un centro de la Oriental para abajo. Yo creo que no es tan estricto. Yo creo que el cambio es más como desde Palacé para abajo. Junín, Palacé, todavía es un centro que uno logra habitar con cierta tranquilidad. De Palacé para abajo y sobre todo de Bolívar para abajo es un centro mucho más conflictivo y más difícil. El Museo de Antioquia, que está en esa esquina de la 1 de Mayo o de la de Gref, ya ahí con Carabobo, entre Carabobo y Cundinamarca, es casi como la última esquina de un centro que para nosotros puede ser habitable. Ya de ahí para allá es un centro de verdad muchísimo más complicado, y es el centro que en realidad la mayoría desconocemos, porque cuando creemos que el centro está bien es porque sentimos que nos sentimos cómodos de la Oriental para arriba, pero el centro es mucho más grande. Y yo veo que ese centro de ese sector para abajo, del museo para abajo, se está subiendo más, porque hay mucha más necesidad, hay mucho más hambre, hay que salir a rebuscarse cómo sobrevivir, y de verdad veo difícil que si no se empieza a actuar desde ahora, veo difícil después esa recuperación, palabra que le gusta a mucha gente cuando habla del centro, esa recuperación de esos espacios va a ser muy difícil, porque además que creo que hay mucha gente que estaba esperando eso, que esos lugares se cayeran mucho más para que el valor de la propiedad raíz ahí bajara mucho más de precio. Y el centro de la Oriental con Caracas, de la Oriental con la playa, se está subiendo digamos, a estas zonas más residenciales del centro, de la Comuna 10. Yo vivo cerca del Parque de Boston, y hay momentos en los que de verdad se hace muy difícil, y creo que esa es otra narrativa sonora, otro relato del centro de Medellín, y es el que nos está ocurriendo aquí en las ventanas de nuestros apartamentos y de nuestras casas, que no estábamos habituados a eso. Digamos que salir al centro era también, a pesar de que viviéramos en el centro, salir al centro un poco era encontrarnos con ese desorden propio
del comercio informal, de la gente en las horas pico, y creo que es una partecita del centro que se nos vino a instalar cerca de las unidades residenciales, de los edificios, y que desde temprano pues lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo. Entonces ahí hay también un desplazamiento de otras maneras de habitar el centro de Medellín, que ahora viene e irrumpe en esta cotidianidad. Se nos convierte en muchos casos en anécdotas simpáticas de estar en una reunión y que lleguen los mariachis, el señor del aguacate siempre nos acompaña, el señor de la papaya, pero finalmente lo que hay ahí también es un relato muy dramático de esa población que vive en la informalidad. Jenny, yo vivo pues según el plan de ordenamiento, esto todavía es centro, pero no es el centro como lo conocemos. Yo vivo en el sector de Suramericana y ese centro del perifoneo, ese centro de la carreta, ese centro de la bulla, ese centro se nos ha regado por toda la ciudad, y yo creo que es bueno que lo suframos. Yo creo que es bueno que lo suframos para que nos demos cuenta en qué ciudad vivimos y la inequidad que hay. O sea, que es bueno que nos den una dosis de eso que a tanto les molesta y por lo que muchos dicen, ay, yo no voy al centro porque qué bulla, qué desorden. Pues por favor, es el desorden también de una ciudad que es completamente injusta. Pues es la división, desigual. Es una ciudad muy desigual. Entonces yo creo, y es bueno que acá y en Suramericana y en Laureles, y ojalá les esté llegando también al poblado todas esas carretillas y se den cuenta que es que acá es mucha la gente que necesita de ese trabajo del día a día para poder sobrevivir. Entonces ya deben estar hablando de eso. Sí. Discúlpame, Juan, es que te tengo un titular de eso. Cuando hicieron una cuarentena estricta en el centro de la ciudad de Medellín, porque era una especie de foco de contagio, si bien no tenía la mayor cantidad de casos de COVID-19, la teoría era que la gente se contagiaba en el centro y se llevaba al barrio, específicamente a Belén y Santa Cruz en su momento, el contagio. Un titular y, digamos, el medio, Caracol Radio, que habitualmente pues yo escucho, me pareció bastante particular frente a lo que estás diciendo, porque el titular básicamente manifestaba la preocupación de los pobladores del poblado de Laureles y Velódromo, es decir, la gente de bien de Medellín, porque como el centro estaba cerrado, se le llenó de vendedores informales y de personas en situación de calle pidiéndoles dinero. Y ante eso se estaba pronunciando el comandante de la Policía Metropolitana para tomar las medidas necesarias para que a la gente de bien no le lleguen los carretilleros, los informales y las personas a pedirles dinero. A mí me parece una cosa justamente que eso que estás diciendo, Juan, la desigualdad de la ciudad y el clasismo que todavía persiste. Alex, quédate ahí para que pasemos a tu diagnóstico, porque aquí pues el diagnóstico lo hacen también los pacientes, y creo que Juan nos plantea un diagnóstico, pues, desde mi percepción bastante depresivo. Pareciera que esto lo que está posibilitando y las puertas que está abriendo es para que se profundicen una cantidad de problemáticas, pero además se resuelvan, como bien decía Juan, como los deseos de algunos otros sectores de esta ciudad. Por ejemplo, los constructores, ¿cierto? Lo que puede pasar en Prado Centro, Barrio Triste, esa conexión del centro de Medellín con el occidente a través de Parques del Río, toda esta, pues, la Valladera, digamos que toda esa zona pasará a convertirse en un gran corredor de ciudad muy bonito, una innovación urbanística que finalmente lo que hará con este sector de la ciudad es hacerlo expulsor de todo eso que no encaje en esa necesidad urbanística. No sé si de pronto vos tenés un panorama futuro y posible un poquito más optimista, si también nos unimos a esta narrativa, pero creo que finalmente en los minutos que nos quedan vamos a tener que hablar de cosas posibles desde estos lugares de resistencia que nosotros habitamos, qué podemos hacer. Entonces, Alex, tu diagnóstico.
Bueno, aparte del fenómeno de gentrificación que expuso Juan y que es manifiesto, mi gran preocupación es esos altos niveles de desempleo. Recordemos que Medellín tiene una media de 4 puntos habitualmente por encima del promedio nacional. El mes pasado el reporte fue cercano al 25%. Eso en términos sociales que va a representar para la ciudad. Ese para mí, digamos, es el tema más preocupante porque eso se ve reflejado en todo. Se ve en situación de lo que se denomina orden público, calidad de vida, informalidad y acceso a servicios básicos. En ese sentido, creo que esa es mi principal preocupación. La palabra clave para mí, o sea, como Juan, no sé si también Jenny, que nos estén viendo, creo que esa palabra de reinventarse también la odio, porque básicamente siempre ha existido, siempre nos la hemos rebuscado de una u otra manera. Yo creo que la palabra clave hoy es incertidumbre, para mí. Y algo que nos ha enseñado este tema de COVID-19 es que no podemos planear a corto plazo ni siquiera, porque no sabemos a la vuelta de 15 días si nos mandan otras para la casa, porque no sabemos con la gente la ilusión que tiene frente al tema de las vacunas, eso cuándo va a llegar acá. Y en ese sentido, entiendo muchas veces el desespero de la gente con relación a lo que significa estar encerrado y todo ese tema, porque llevamos 5 meses, podrían ser más, porque uno nunca sabe pues en este país, porque ya tenemos ese récord de aislamiento, pero para mí el tema principal, aparte de la incertidumbre, es la salud mental. Les cuento una historia básica en los primeros días, cuando había muy poquiticas víctimas de COVID-19 en el país oficiales. Pues yo tengo una de mis mejores amigas, vive sola, y me contaba que todos los días la están llamando. Señora Marta, ¿cómo le va? ¿Qué ha hecho? Casi que le decían, ¿está viva? Ah, bueno, chao. Y básicamente es porque en ese mi primer mes de cuarentena, que se observaron muchos temas de no solamente la violencia intrafamiliar, sino el tema de salud mental, muchas de las unidades administradas por la constructora o quien administra el edificio habían tenido más de 3, 4 suicidios. Entonces, la orden que se dio es que a cada persona que viviera sola todos los días había que llamarla para que estaba viva, porque una de esas personas que se suicidó lamentablemente duró 3, 4 días en la casa, y hablamos en tiempos que no sé si eso pasó en toda la ciudad. En esa primera fase de la cuarentena, a los edificios no dejan entrar a nadie. O sea, eran solamente los habitantes, ni los domicilios, ni los familiares, ni nada de eso. Entonces yo creo que el tema de salud mental para mí es la segunda más grande preocupación, luego el tema del empleo. Yo creo que esa es la primera. Lo que pasa es que uno piensa que el empleo jalona muchos asuntos de la economía, de la vivencia, y se ve reflejado en la salud mental. Pero yo creo que eso serían para mí como, yo no soy negativo, pero sí me preocupan esos temas. Y ya que preguntas algo positivo, yo creo que hay muchos niveles de resiliencia en la gente, en muchas personas. Yo pensé que después de 5 meses esto iba a estar peor y que iba a encontrar a la gente con peor ánimo, que muchas veces ve. Yo que me mantengo acá en la plazuela y con los vendedores ambulantes que uno conoce y saluda, y que uno dejó de verlos como mes y medio, 2 meses, y uno decía, uy, ¿y esa señora cómo sobrevivió? Y siempre con una sonrisa, siempre están riendo, están jugando ajedrez, están conversando, y uno les ve esa buena actitud en medio de semejante complejidad que estamos viendo. Pues, obviamente hay gente que está pasando muy mal y eso va a aumentar en todo sentido, pero yo creo que hay muy buenos niveles de resiliencia o ejemplos de resiliencia que uno ve en la ciudad. Yo creo que eso sería como lo positivo en los ámbitos, en el económico, en lo social, en lo afectivo. Creo que destacaría eso como un tema positivo, lo que ha dejado la cuarentena. Bueno, nos quedan 3 minuticos, entonces 1 minuto cada uno para que nos despidamos, para que un poco dejemos aquí alguna conclusión, reflexión, algo que se nos haya quedado por fuera. Juan. No, ¿te acuerdas esa pregunta que nos hacíamos tanto? ¿Cómo vamos a estar cuando todo esto pase? ¿Y cómo va a ser cuando esto acabe? Yo creo que pues hace rato, ¿te acuerdas que fue una campañita y que hace rato ya no veo, no he vuelto a ver es la frasecita? Yo creo que algo pues que no soy el primero que lo va a decir, pero yo creo que es algo que se ha dicho mucho. Tenemos una gran responsabilidad
para que cuando esto acabe no volvamos a la misma situación, a la misma sociedad, al mismo mundo que vivíamos antes. Yo no sé si esto lo vamos a aprovechar o no, pero pues yo creo que como que el destino nos está poniendo un momento especial para que tratemos de introducir cambios. No los pensemos como a nivel de la sociedad en general, por lo menos esos cambios siempre tienen que empezar desde nuestras vidas para que se empiecen a reflejar hacia afuera. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que tener en mente. Alex. Yo creo que esta cuarentena nos ha dado valor a las cosas simples de la vida. Que no hay que pagar 150.000 pesos por un almuerzo en un restaurante de la Milla de Oro, por ejemplo, que no necesitamos de grandes lujos para relativamente vivir bien, y que el valor de la amistad está en cualquier parte, en cualquier esquina. Los que visitamos habitualmente las torres éramos los clientes de Plaza de Arenegos que cerraron, que están de vacaciones y demás, y que uno básicamente distinguía. Entonces uno distinguía, bueno, la niña de gafas es Jenny, aquel peludo es Alex, Juan es aquel el fotógrafo, y ya. Hoy en día todos nos conocemos, todos conversamos. Es más, hasta tenemos grupos de WhatsApp. Entonces yo creo que como dice Juan, yo creo que la principal lección de vida, no sé si cambiemos, yo creo que nosotros creo que como generación creo que ya perdimos esa batalla o esa guerra, Juan y Jenny, pero al menos en ese valor de la amistad que se ha fortalecido en algunas partes, yo lo valoro. Y la lección de las pequeñas cosas con relación a esos temas. Yo cité el restaurante, pero hay muchos más temas propios de lo que significa. No sé cuánta ropa han comprado ustedes en los últimos 4, 5, 6 meses. Yo ando con las mismas 3 camisetas desde hace 5 meses y ya. Y no he necesitado más. Porque ¿Tapabocas? Finalmente. Tapabocas sí me he comprado como 9 o 10. Pero miren que antes ese tema del consumismo que ha sido por cualquier cosa, yo no me he comprado nada. 3 camisetas negras, básicamente el surtido que después de 50, 60 lavadas hay que cambiarlas, pues. De resto. Y así sumamos detalles y detalles. Creo que yo sí valoro eso como gran lección que nos ha dado esto en la vida, y con lo doloroso que han sido las muertes de muchas personas, de las cientos de miles en Colombia y en el exterior. Yo miro hacia atrás porque me gusta mucho la historia, y hace un siglo exactamente estábamos en la posguerra de esa Primera Guerra Mundial, en la antesala de la Gran Depresión de los años 20 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que arrojó más de 40 millones de personas que murieron. Y miro el escenario y miro hacia atrás, y entre comillas, entendiendo el dolor de quienes han perdido desde trabajos, amigos, amistades y familiares por un asunto puntual de la muerte. Prefiero estar ahora que haber vivido una guerra mundial como les tocó a nuestros antepasados. Eso para mí, yo siempre miro para atrás por eso. Bueno, muchas gracias. Me conmueven mucho ustedes con estas últimas palabras. David Harvey, que es el autor de Ciudades Rebeldes, dice que el tipo de ciudad en el que queremos vivir se corresponde con el tipo de personas que queremos ser, y yo creo que queremos ser esas personas que se encuentran desprevenidamente un martes o un miércoles por la noche afuera de un bar y conversan de todo esto que hemos conversado hoy. Así que yo espero, Juan y Alex, que la próxima vez que nos veamos de verdad sea afuera del Guanábano o las Torres de Bomboná. Me alegró muchísimo y me emocionó muchísimo conversar con ustedes dos hoy, y pues muchas gracias también a todas las personas que se conectaron, que hicieron parte de esta conversación. Muchas gracias a Juan Esteban Díaz y al equipo de producción de Sentarte por el apoyo en el máster. Muchas gracias a todas las organizaciones de la Alianza Cultural por el Centro que también se vinculan en la difusión de estas actividades. Muchas gracias a mis gatas que también están aquí molestando hace rato. Y nos vemos el próximo miércoles para una nueva entrega de Historia Clínica, Examen a la Pandemia Cultural en el Centro, y ese miércoles será Melodías Disonantes. Nos vemos entonces y muchas gracias. Chao. Chao. Chao.